Doctora Alarcón, usted no solamente quiso seguimiento, sino que con su organización participaron activamente en todo este proceso de la ley de comunicación. ¿Qué significó el concepto de que la comunicación era un servicio público y por qué es tan importante que la ley recoja el principio de derecho humano de la comunicación? Doctora Alarcón, bienvenido, buen día. Buen día, Carmen, buen día, Andrés, y un gusto compartir este espacio con Henry. Efectivamente, hay quienes dicen que es inofensivo el que en una ley conste la comunicación como servicio público, o que incluso haya constado en la Constitución este tema como servicio público. Lo único cierto es que inofensivo no es. Precisamente en línea con lo que mencionaba Henry, la comunicación forma parte de la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental de primera generación, de los derechos civiles y políticos. En ese caso, en el caso de estos derechos, la única responsabilidad y el único deber del Estado es garantizarlos. No tiene que intervenir en ellos más que con opciones de garantía, nada más. Al categorizarle como servicio público, aunque algunos, insisto, digan que no, que la educación lo es, que la salud lo es, por supuesto, pero abren las puertas o abrieron las puertas para la intervención estatal, porque aquellos derechos que traen servicios públicos de la mano permiten o viabilizan que el Estado no solo garantice el derecho permitiendo que otros hagan las cosas, sino interviniendo de manera directa en la prestación del servicio público, en entregar comunicación. No fue inofensivo lo que se hizo. Lo que se hizo fue simplemente consagrar en su momento la intervención estatal en la comunicación, que el Estado, que el gobierno, que el mandamás de turno nos diga qué ver, qué escuchar y qué leer, que no se nos deje pensar y expresarnos por cuenta propia, sino que haya un control total, incluso del trabajo de medios de comunicación y periodistas, como el que se vivió en su momento, mientras la norma, tal como la vimos, estuvo en vigencia. Ahora, se ha quitado este concepto mediante la reforma a 2 artículos, principalmente el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación. Coincido con Henry en que es totalmente anómalo que un proceso tan simple haya tomado tanto tiempo. Recordemos que esta propuesta que vino por parte del presidente de la República originalmente fue hace más de un año, fue prácticamente semanas después de que la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Efectivamente, Henry, a inicios de 2021 van a ser 2 años. ¿Por qué se ha dejado para última hora? Quizá por la misma razón por la que la Asamblea este rato a la carrera debate las leyes anticorrupción y quiere aprobarlas antes de fin de año para quedar bien con los organismos internacionales y garantizar el desembolso de fondos. La Asamblea en general, por supuesto con excepciones de miembros responsables como el caso de Henry, tiene una deuda pendiente con los ecuatorianos. Trabajar de manera seria y de manera responsable para que aprobar leyes de trascendencia nacional no sea cuestión de sacar las cosas al apuro, en caliente y sin contar con la participación debida de los ecuatorianos. Hay que dar prioridades en la Asamblea, hay que mantener una agenda legislativa y este tipo de cosas hay que hacerlas en el tiempo que corresponde. Asambleísta Cucalón, recordemos algunas de las palabras de Correa cuando en su momento él argumentaba a favor de la figura. Y él decía, servicio público es una prestación necesaria para todos los habitantes de un Estado. Por lo tanto, es el Estado quien debe proveerlo o regularlo. Y ahí ponía el ejemplo de la salud, que también decía es una prestación necesaria para los habitantes, pero que dice, tiene que regularlo, pero porque hay clínicas privadas y por lo tanto tiene que ejercerse esa regulación. ¿Cómo le parece aquello? Bueno, desde siempre yo me opuse a esa categorización, porque el expresidente, con la verborrea que le caracterizaba, siempre mezclaba las situaciones, y peor en una sabatina. La salud, obviamente, que puede constituir y es un servicio público, una de las cosas más fundamentales que puede dar el Estado, igual que la educación, sin duda alguna. Todos los tratadistas, el derecho administrativo así lo recoge, la continuidad, permanencia, etc. Eso no está en ninguna institución. Pero la comunicación es el vehículo como derecho que garantiza el ejercicio algo pleno.
es la libertad de opinión y de expresión. Pues. De pensamiento. Exactamente, de pensamiento. Yo creo que como Estado no tengo que prestarlo. Yo tengo que garantizar que tú ejerces ese derecho. El doctor Salvador hablaba de Alarcón, derechos civiles, lo que ahora se denomina derechos de libertad, es un derecho humano conceptualmente hablando. En la concepción del expresidente, como estatista contumaz que era, él tenía que calificarlo, él tenía que proveerlo, si que cabe la palabra, me explico. Y el momento en que uno ve por la prestación de un servicio, ya sea que lo des directamente como Estado, o que lo vigiles en la prestación, entras a otro mundo, pues, al mundo de las sanciones, pues, entras al mundo del control, de verificación de la calidad, como es la energía eléctrica, el agua potable, el servicio telefónico, pero la comunicación como derecho y mi ejercicio de la libertad de expresión como ciudadano, de ustedes comunicadores, que todos tenemos obviamente la responsabilidad y dentro de un marco del derecho, porque no es libertinaje, no puede ser categorizada así para que un superintendente, un funcionario de control, primero me lo categorice, me lo catalogue, me lo califique, a ver si yo paso de año, a ver si yo el servicio lo he prestado bien, pues señor. Entonces, por eso es que era importante entender que este era un debate siempre de fondo. Yo le llamo la piedra angular de lo que era la ley de comunicación. Que tan importante se dieron cuenta porque todo estaba articulado y era transversal, que después lo quisieron elevar más. Lo que fue una metida de último momento de un diputado en el 2013, en junio, aprobado de forma arrolladora por la mayoría que en ese momento, después dijeron, no, metámonos a la Constitución también. Ahora se fueron, como dicen popularmente en la costa, se fueron de caldo, por así decir. Entonces, por eso es que es lo importante lo que se ha hecho. Como bien dice el doctor, qué pena que no muchos sectores en la Asamblea se han dado cuenta de la profundidad de este debate. No solamente ponerlo, eliminarlo, porque no solamente demoramos 2 años o porque ahora todo el mundo está de acuerdo. El por qué, la trascendencia. Si uno veía las resoluciones de la Supercom y de las actuaciones en Nefasto Ochoa, este era uno de los incisos y considerandos principales, pues, porque de ahí nacía la facultad de hacer todo, pues. ¿Me explico? Entonces es importante que la sociedad sepa, no solamente por lo que pasó en el régimen pasado, por cualquier gobierno, de cualquier signo ideológico. Ojo, porque el tema de la libertad de expresión es bastante amplio y se hace con sabatinas, ¿no? Sin sabatinas. Se hace gritando o sin gritar. Se hace de forma alevosa o de forma solapada. Así que qué bueno que la sociedad entera, los actores políticos, los medios, sepamos primero cuáles son las premisas y sobre eso también saber cómo actuar. Doctor Alarcón, esa mentalidad estatista del gobierno de Correa llegó a episodios escandalosos, bochornosos, a propósito de pretender decir cómo manejar la noticia, qué contenidos sí, qué contenidos no, o episodios también como el correísta contumaz, el señor Castillo Bolívar allá en Loja, que porque no le gustó que pues había una rendición de cuentas y no se publicó exactamente esa rendición como él quería, pues hubo un impasse legal de por medio. Es decir, llegó a extremos realmente insospechados, ¿no? O los viajes honoris causa del expresidente, ¿no? Que no constaba en primera página ni tenía el despliegue que él quería. Y efectivamente, Carmen Andrés, eso fue lo que ocurrió. Bien se recordaba a quienes estuvieron detrás de la aprobación de la ley de comunicación, incluso el señor en mención se enorgullecía públicamente, decía de haberle puesto colmillos a la ley Mordaza, y ese personaje además actualmente es candidato para regresar a la Asamblea Nacional. Ojalá los lojanos tomen conciencia, y a pesar de ser muy popular, incluso en este momento en campaña se han producido incidentes en los que al aire insulta a periodistas, les trata de idiotas, cuestiona a la audiencia. Ese tipo de personas son las que se merecen que los ecuatorianos los castiguemos con nuestro voto, porque la labor de legislar tiene que hacerse con responsabilidad, porque la Asamblea Nacional no solo que es el órgano de representación por excelencia de un país, es el fiel reflejo de nuestra sociedad y de nuestra ciudadanía, y en función de ello tenemos que poner ahí a los mejores, y no me refiero, Carmen Andrés,
a los más preparados, a los que exhiben maestrías o doctorados. Ya estuvimos gobernados por un PhD y sabemos las consecuencias de ello. Y pues más bien me refiero a aquellos que saben actuar con integridad, con honestidad, con apego y respeto al Estado de Derecho, con respeto a los estándares internacionales. Si los legisladores de aquel entonces, al menos quienes votaron en 2013 a favor de la ley de comunicación, hubieran sido respetuosos de su propia constitución y de los estándares internacionales del sistema interamericano de derechos humanos, muchos de los cuales incluso hoy dicen defender y buscan acogerse a ellos, pues probablemente la ley no hubiera sido aprobada como finalmente lo fue. Acá lo que nos falta es cultura de Estado de Derecho, que los legisladores entiendan que no pueden hacer lo que les da la gana, ni que pueden hacer lo que les dice el mandamás de turno, que tienen que actuar con responsabilidad, porque al aprobar leyes, ellos están operativizando la Constitución, instrumentalizando los convenios e instrumentos internacionales y garantizando de la manera debida, se supone, por supuesto, los derechos humanos fundamentales de los ecuatorianos. Asambleísta Cucalón, bueno, el bloque correísta fue crítico y decía que entre las reformas se pretendía controlar todas las emisiones de Internet, el pensamiento de Internet, en fin. ¿Qué pasó al respecto? Bueno, ahí hay una anécdota interesante, ¿no? Efectivamente, en el proyecto que presentó el Ejecutivo a principios del año 2019 para corregir, en todo caso, la metedura de pata de la Asamblea, que estando todos de acuerdo, lamentablemente se mantuvo la comunicación, le mandaron un articulillo más, palabras menos, para meter en la regulación a las plataformas digitales. Veo que en el correísmo eso saltó mucho la atención. Está de más decir que eso en la misma comisión se desechó. Por eso que no está en el informe del Pleno y obviamente no se tomó en consideración. Pero vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Yo no estoy de acuerdo con eso, más allá que creo la libertad y con responsabilidad también, porque nadie está ajeno al derecho y todo el mundo es responsable por las cosas que emite, etcétera. Pero así como critican a este gobierno, al actual, al haber previsto esto, recordemos que 1 o 2 días antes que el presidente Correa abandone el poder, también mandó una reforma justamente para involucrar no solamente plataformas, daría a entender, porque obviamente así lo redactan, para dejar esos vacíos deliberadamente, un control de contenidos en las redes sociales. Control de contenido. Que no es lo mismo que yo en una red social profiera de una u otra manera o impute el delito a alguien, con lo cual red social, radio, televisión o periódico, igual soy sujeto a ser procesado. No confundamos, pero esto es control de contenido. Así que de lo uno, lo otro, las dos cosas estaban mal. El proyecto que le digo que presentaron en el mayo del 2017 nunca fue tramitado en la Asamblea. Duerme el sueño lo justo de haber sido conocido y archivado de entrada, pero se evitaron hasta el debate para no aguantar el repudio que iba a tener en la Asamblea Nacional. Nunca lo tramitaron, pero lo tienen ahí, ingresó a la Asamblea. Y el otro, que es este artículo que en la misma comisión fue motivo de descarte, no tenía lógica alguna, y al revés, en el supuesto no consentido de que hubiera tenido una loable intención, voy a dejarles el espacio para la duda, su discrecionalidad y pésima implementación daba para cualquier tipo de arbitrariedad. Y la lógica en el derecho, y básicamente en el derecho público, es eliminar los vestigios de esa discrecionalidad, porque la discrecionalidad siempre es sinónimo de arbitrariedad. Doctor Alarcón, nos lo recordó ya el asambleísta Cucalón, que esa fue una intención también del correato. ¿Y cómo entender ahora este doble discurso, no? Ahí están los correístas rasgándose las vestiduras a propósito de esta ley. Veíamos a la asambleísta Aguiñaga, al asambleísta Olguín, cuestionar esta intención. ¿Cómo entender estas paradojas y este doble discurso de los
compañeritos, entre comillas, doctor Alarcón? Yo creo en esa línea que lo que ha sucedido es que se dieron cuenta de los efectos negativos de ciertas normas, incluyendo por supuesto, cuando ya están en vigencia. No hemos visto durante los últimos meses, incluso durante los últimos años, al correísmo hablar de libertad de expresión, hablar de que les dejen operar sus medios de comunicación, hablar de que no se intervenga la forma en la que ellos comunican, ni se les llame la atención, ni se les suspenda. No hemos visto incluso a ciertos dirigentes del correísmo recurrir al sistema interamericano de derechos humanos contra el que tanto denostaron durante años para obtener medidas cautelares, pues simplemente, y voy a hablar de manera positiva en una línea similar a la de Henry, creo que reflexionaron y se dieron cuenta que es muy importante el respeto al Estado de Derecho, que es muy importante que los derechos humanos sean garantizados, que hay una razón de ser del sistema interamericano para garantizar libertades cuando éstas no lo son al interior de un país. Así es que, en buena hora que esa reflexión haya llegado y esperamos además que no sea simplemente un asunto coyuntural, sino que ahora forme parte de los principios que dicen defender y que estemos en la misma orilla, buscando que los derechos y libertades de los ecuatorianos estén plenamente garantizados, venga quien venga, Carmen, para que nunca más haya un mandamás de turno que con su dedo señale quién puede ejercer derechos y quién no, para que nunca más a través de leyes se busque premiar a los adeptos y castigar a los opositores. El reto es aún mayor de cara a un proceso electoral como el que tenemos en las próximas semanas, en apenas par de meses. Y Moreno, sin duda que hay diferencias, asambleísta Cucalón, y en el caso de la comunicación quizás es lo más marcado, en el sentido de que no ha habido esta presión permanente en este periodo último. Sin embargo, no significa que esté exento de problemas. Fíjese usted que hay una posibilidad de prisión para un periodista en el Oriente a propósito de un cuestionamiento a un representante del Estado, a un gobernador. En ese contexto no podemos creer o pretender que la cosa aquí ya está totalmente solucionada. Es decir, estamos de todas maneras frente siempre a un Estado que pretende coartar de alguna manera la libertad de expresión. Es válido la reflexión que estás haciendo, Andrés, porque más allá de dos personas o de presidentes, y podemos pasarnos las mañanas enteras de comentar cómo los distintos jefes del Estado han tratado la comunicación, aquí hay un tema de fondo, es el Estado. ¿Y cuál es el rol del Estado con respecto al tema de la comunicación? Si uno lo hacen gritando, otros lo hacen de forma solapada, ese no es el tema. Lo que tenemos que analizar es el fondo de la situación y cuáles son las herramientas que tienen los ciudadanos para hacer valer y defender sus derechos, y que esto no dependa de la ocurrencia de gobierno alguno, de estilo del gobierno alguno, de la necesidad del gobierno alguno, de apretar a los opositores, que en este caso no son muchas veces los adversarios de partidos políticos, sino sectores de la sociedad, como eran los medios de comunicación en su momento. ¿Por qué no decir en otro momento Fuerzas Armadas o cualquiera de los establecimientos del poder, por así decir, universidades, etcétera? Entonces, ese para mí es el tema neurálgico, si es que cabe la palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer como sociedad para comprender los alcances que tiene esto y cuál es la visión de quienes detentan momentáneamente el poder, en este caso el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, para garantizarlo? En el caso del gobernador que usted está diciendo, tengo entendido que fue cancelado. Me puedo equivocar. Me parece bien porque es un funcionario de libre remoción. Esos son actos de poder. Eso es lo que refleja la posición. Distinto fuera el caso que a nivel personal uno tenga una diferencia con alguien, parece está la justicia, señor. Pero los mandatarios no ejercen la labor de justicia. No son los dueños de la verdad. Eso para nosotros tiene que ser bastante importante. Y también tener claro algo. Todos los actores políticos, presidentes, asambleístas, alcaldes, etc. Toda norma no solamente que debe ser de efecto general, que debe velar por el bien común, sino que tenemos que entender todas las circunstancias en que se hace. Lo que ahorita
es un motivo de persecución, puede ser el dogal para cualquiera. Esa es la madurez de un sistema democrático. No pueden existir leyes con dedicatoria, porque solo en mentes obtusas pueden pensar que esa forma trabiliaria de hacerlo siempre vas a estar en el poder. Ahí viene el boomerang, es justamente lo que está pasando. Yo no quisiera que llegamos a la madurez democrática, porque los que persiguieron ahora son perseguidos. No, así no se hace la historia. Se debería hacer por lógica, por raciocinio, por temas elementales del deber ser. No hace falta vivir la misma experiencia y también abusar de lo que abusaron para que esto comprenda. Así no deben ser los procesos democráticos. Por eso creo, reitero, se ha dado un paso importante en una asamblea cuestionada, sí. Siempre los congresos son bastante criticados en todas partes del mundo. Es obvio que el actual se ha pasado también de la raya, ¿no? Ha dado bastante material, por decir lo menos. También el avance en la comunicación, y me parece bien. En todo caso, tengamos claro, y más, que no es por temas electorales, no es por temas coyunturales, sino por temas estructurales, cuál es el rol que tiene el Estado como garante de derechos públicos, la sociedad como tal, me explico, en este caso los medios de comunicación como un factor de poder, evidentemente, en el buen sentido de la palabra, y obviamente los derechos que ejercemos nosotros, los ciudadanos. Nuestra libertad de accionar, nuestra libertad de opinión y nuestra libertad de expresión. Bien, Andrés, concluimos. Sí, doctor Alarcón. En el caso, por cierto, mencionar sobre el caso del periodista, efectivamente le solicitaron la renuncia al gobernador, pero entendemos que el proceso continúa, de forma que de todas maneras hay esta posibilidad de coartar la libertad de expresión. Y es que al poder le incomoda, doctor Alarcón, sea un poder político, poder empresarial, religioso, militar, es decir, le incomoda la gestión del periodismo que investiga, que revela, que denuncia, y en ese sentido hay que siempre estar sobre la marcha para evitar que se conculquen esos derechos. Y el rol del periodismo, Andrés, el rol del periodismo de investigación en particular, el rol de organizaciones de la sociedad civil es vigilar, es cuestionar y es incomodar. Cuando una persona busca o accede al poder, lo hace por cuenta propia, lo hace por su propia voluntad. No lo hace porque nadie le ruega que se sacrifique a favor de la patria. Es un ejercicio voluntario. Y el momento en que ese político accede al poder, debe estar sujeto al mayor escrutinio posible por parte de la sociedad. Y este escrutinio se canaliza a través de críticas, a través de comentarios, a través de expresiones que no tienen por qué incomodar, por qué molestar o generar, en este caso, por supuesto, acciones legales en contra de un ciudadano o de un comunicador. Recordemos que incluso en línea con los estándares internacionales, aquellos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se dice claramente que quien ejerce el poder, quien es político, quien es autoridad, no mantiene incluso el mismo nivel que un ciudadano en cuanto a aguantar la crítica, baja su umbral, se somete de mayor manera que un ciudadano común y que como tal tiene que respetar a quien le critica, tiene que respetar a quien incluso está observando, vigilando su trabajo, a quien hasta puede denunciarle de ser el caso. Los políticos no entienden que son, en su gran mayoría, por supuesto, simplemente representantes de los ecuatorianos. Somos nosotros quienes a través del voto les entregamos un mandato. Y ese mandato, Andrés, Carmen, Henry, no es una carta abierta para que hagan lo que quieran. Es un mandato con límites, y esos límites no son otra cosa que la democracia y el Estado de Derecho. Cuando se salen de esos parámetros, los ecuatorianos tenemos la responsabilidad. Es un deber el de criticar, el de observar, el de investigar y el de denunciar en caso de que estén yéndose incluso con los sagrados recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos. Así es que va a ser muy difícil, por supuesto, cambiar de la noche a la mañana un escenario restrictivo de libertad de expresión, más aún cuando el discurso estigmatizante ha permeado en la ciudadanía en general. Pero el camino está ahí y esperamos que en los próximos años podamos seguir caminándolo. Lo que requerimos es mayores garantías, que nadie se crea con derecho a callar a otra persona por el único hecho de pensar distinto.
Bien, muchas gracias por habernos acompañado, asambleísta Cucalón, muy gentil. Doctor Mauricio Alarcón, muchas gracias por haber estado con nosotros.